Recording is on. Perfecto. Bueno, como les comentaba, la idea de este taller es, o de este módulo, es dotarlos de herramientas para que puedan llevar con éxito el aspecto comunicacional de su emprendimiento, ¿no? Partimos, aquí les voy a mostrar brevemente de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo se comunica la identidad. Vamos a trabajar el tema de los clientes y potenciales clientes. Haremos un somero abordaje por el tema de los tipos de marketing, con especial énfasis en el marketing digital, al que más nos vamos a dedicar probablemente, por razones que explicaré más adelante. Y finalmente vamos a abordar brevemente el tema de la importancia de las alianzas para alcanzar objetivos. Nuestro punto de partida es esta idea central o este objetivo central que es emprender con éxito. Ustedes ya tienen una propuesta o una idea de emprendimiento social en el ámbito del agua, una idea de emprendimiento social en el ámbito del agua para la cual ya han abordado algunas cosas. Tengo entendido que ya han abordado el tema del modelo de negocios. Tengo entendido que ya han abordado un poco el tema más técnico de lo que es la potabilización del agua, etcétera. Y bueno, la idea de continuar este emprendimiento exitoso es lograrlo a través de herramientas comunicacionales que nos permiten, en primer lugar, construir una identidad poderosa para que los potenciales clientes te busquen primero. De una vez, vamos a hacer una especie de, ¿cómo diríamos? No de variación, sino de generalización, a no referirnos únicamente a potenciales clientes, sino más bien a potenciales audiencias. Más adelante vamos a ver que los clientes son solamente una parte de las audiencias a las que nos vamos a dirigir, pero que existen otras. Entonces, en principio, tenemos que construir una identidad poderosa para nuestras audiencias en general, para que nuestras audiencias nos busquen, para que nuestras audiencias se interesen en nosotros. Para lograr hacer eso, tenemos que hacernos primero unas preguntas que van antes del proceso comunicacional como tal, que son preguntas asociadas directamente a lo que somos como empresa, a lo que somos como emprendimiento. Algunas de estas preguntas las coloco en esta lámina. ¿Cuál es tu voz? Es decir, ¿es cercana, es lejana? ¿Okay? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué objetivo tienes? Un poco ya eso lo tenemos más o menos manejado y claro por el modelo de negocio que trabajaron hace un par de módulos. ¿Quiénes son los potenciales clientes? ¿Cuál es el elemento diferenciador que tengo como proyecto? Esto es importantísimo. Incluso, en principio, uno pensaría que la potabilización del agua es lo mismo para todos, pero en tanto que empresa, si quiero diferenciarme, tengo que buscar algo que me haga único. Ese algo puede estar bien sea en el proceso, bien sea en la parte comunicacional, bien sea en la forma de abordar, bien sea en el tipo de cliente o en el tipo de negocio. Es decir, ¿qué es lo que nos hace diferente frente a otro tipo de empresas del mismo objetivo o de objetivo similar? ¿Cuál es la necesidad específica que vas a satisfacer? Ya eso lo tenemos más o menos claro, imagino. ¿Cómo quieres relacionarte con tu audiencia? Es decir, si quieres una relación más de tipo cercana, más de tipo soy un amigo que voy a ti a resolver un problema, o si prefieres más bien una visión de experto, soy una persona que sabe cómo te voy a resolver el problema y soy un experto en el área y en ese sentido voy. Todo eso va a marcar la forma en la que nos vamos a comunicar con nuestras audiencias. También tenemos cosas tan en apariencia formales como la paleta de colores, es decir, cuáles son los colores que vamos a utilizar. Y bueno, a partir de aquí cuando tengo esta primera aproximación, cuando me hago esta serie de preguntas, tengo... ¿Aló, me escuchan? ¿Me están No lo escuchando? escuché por un momento, pero ahora sí, profesor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Adelante. Ajá, perdón, les decía. Bueno, una vez que tengo resuelto este problema o estas preguntas, cómo quiero relacionarme, cuál va a ser mi paleta de colores, etcétera, la siguiente, lo siguiente que una vez que me hago estas preguntas, voy a obtener, por ejemplo, la misión, visión, valores de mi empresa, las audiencias de interés. Voy a tener más o menos claro cuál es mi experiencia respecto al cliente, es decir, cómo quiero que el cliente y mi audiencia se sienta respecto a mí. Voy a obtener la idea del logotipo, la idea de la identidad gráfica y otros aspectos. Entonces, el primer punto en el que tenemos que trabajar para llevar a cabo nuestro emprendimiento
es lo que tiene que ver con la identidad, tanto lo que llamamos la identidad institucional, misión, visión, valores, entendía la misión como lo que quiero resolver a corto plazo, la visión como lo que proyecto yo en un futuro y los valores como esos elementos axiológicos de cuáles son las cosas en las que creo, como la parte de la identidad gráfica, que tiene que ver eso, el tema del logotipo, la fuente, las paletas de colores, etc. ¿Okay? Todos esos elementos son los que arman la identidad. Una vez que tengo esa identidad definida, tengo que preguntarme para qué comunico esa identidad. ¿Qué busco yo al comunicar esa identidad? Los objetivos comunicacionales pueden ser múltiples. Puedo comunicarme para llamar la atención, puedo comunicarme para darme a conocer, puedo comunicarme para movilizar, puedo comunicarme para comprometer, para mantener a la gente asida a mi marca. Es decir, existen tantos objetivos como posibilidades de comunicación. Entonces tenemos dos primeros elementos. Por un lado la identidad, por el otro el pensar por qué comunicamos. Esto es lo primero que tenemos que tener claro al momento de arrancar nuestras estrategias comunicacionales. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Okay. Falta de, si hay algún comentario pueden hacerlo en el chat o, como les digo, abrir el micrófono directamente. Estamos bien, profe. Perfecto. Bien. Ok. Les voy a pedir que me regalen 5 minutos, por favor. Ya estoy de vuelta. Mil disculpas, estoy de vuelta. Tuve que solventar una cosa aquí medio de emergencia en mi casa. Ajá, les decía entonces que los dos elementos que tenemos que tener claros son, por un lado, la identidad y por el otro, el motivo, la razón por la que me comunico. Y una buena forma de tener claro por qué me comunico es teniendo claro quiénes son mis audiencias. ¿Ok? Por eso les decía, recuerdan hace un par de láminas, que más que la idea de audiencias, más que la idea de clientes, disculpen, yo prefiero profundizar en la idea de audiencias en general, porque yo siento que si bien los clientes son una audiencia importantísima, son una audiencia esencial, no son la única. Y al momento de plantear mis ideas comunicacionales o mi forma de comunicar mi emprendimiento, tengo que tener claro que aparte de mis clientes, es decir, aparte de la gente que va a consumir mi servicio, en este caso, aparte de la gente que se va a ver beneficiada por las plantas potabilizadoras de agua, existe otro tipo de cliente, otro tipo de audiencias, disculpen, a las que también me tengo que dirigir, a las que también le tengo que escribir, a las que también le tengo que enviar mensajes por redes sociales, para las que también tengo que pensar identidades gráficas y publicidad. ¿Quién podría decirme o quién podría pensar en otro tipo de audiencia diferente a los clientes? A ver, dejo el micrófono abierto mientras tomo un poquito de agua. Quiero escucharlos. En su negocio, en su emprendimiento social de agua, aparte de los clientes, aparte de las personas que van a consumir su producto, ¿qué otra audiencia podríamos tener a la cual nos vamos a dirigir? Por favor, abran su micrófono y exprésense con confianza. Bueno, profesor, yo creo que hay personas que buscan información no solamente posibles clientes y estas personas buscan conocimiento, por lo menos
pueden estar más cerca de nuestro negocio y esa manera de aprender un poco más para estar más seguro de lo que están consumiendo. Y Ok, y además esas personas van a servir más adelante como posible publicidad, ¿no? muy bien. Al momento de que ellos conozcan nuestro producto, el que nosotros estamos ofreciendo, nos van a referir a otras personas que estén interesadas en nuestro producto. Extraordinario, José, me encanta esa alusión que haces, que nos va a ser muy útil. Te pido que la guardes por 5 minutos hasta dentro de 2 láminas o la lámina siguiente, no recuerdo bien, donde vamos a hablar de los mapas de actores y ahí se va a expresar claramente eso que me estás hablando, de la gente que solamente busca información y que quizás solo después va a consumir el producto. Esta idea está extraordinaria, qué bueno que lo tengan claro desde un principio porque así me facilita mucho el trabajo, si me permiten, entre comillas, de explicarle esta parte de los mapas de actores. Muy bien, en efecto, o sea, hay un tipo de gente que quizás está nada más interesada en la parte informativa más que en consumir el producto. ¿Qué más? Aquello que nos presta el servicio, plantea aquí, me imagino que es Rubén el que habla, ¿correcto? Aquello que nos presta el servicio, podríamos entender, por ejemplo, las plantas suministradoras del líquido, quizás. ¿Ok? O podríamos pensar, por ejemplo, a posibles aliados, por ejemplo, fábricas de botellones, ¿ok? O fábricas de tapas para botellones. En fin, es decir, tengo la gente de los filtros, muy bien. La gente que provee de los repuestos para la planta, por ejemplo. Es decir, todos esos son en efecto distintas audiencias que, sin ser clientes, sin ser las personas que nos consumen, van a tener necesidades comunicacionales respecto a nosotros. O más bien, nosotros vamos a tener necesidades comunicacionales respecto a ellos. Vamos a tener community manager. Sí, sí, el tema del community manager, más bien yo plantearía el community manager como una persona que ustedes pueden tener dentro de su empresa o bien sea si contratan un servicio extra, algo adicional. Pero yo me refiero específicamente a la gente a la que yo como empresa me tengo que comunicar. ¿Okay? Yo como empresa me tengo que dirigir. Esos son los que siguen para ofrecer el servicio, por ejemplo. Exacto. Yo como empresa me tengo que dirigir a ciertos públicos. Mi primer público, evidentemente, es la gente que consume mi agua, pero tengo también otros tipos de públicos. Discúlpeme un instante. Disculpen nuevamente, pronto que será la última ausencia. Espero. Les decía entonces, tenemos muy bien, América, extraordinario, la competencia, otros emprendimientos como el nuestro, otras plantas de potabilización de agua como la nuestra, también es un público al que nos tenemos que dirigir, porque tengo que comunicarles cosas, tengo que comunicarles, epa, yo también estoy aquí, préstame atención, ¿ok? La competencia va a ser lo mismo respecto a nosotros. Entonces, ya hemos logrado delinear más o menos que existe otro tipo de público, aparte de los compradores y consumidores, a quienes dirigimos los servicios mis servicios y sobre todo a quienes dirigimos la estrategia comunicacional. Una buena manera de tener claros nuestros públicos es creando lo que se conoce como un mapa de públicos o mapas de actores. Esos mapas de públicos o mapas de actores buscan identificar a las audiencias de interés. A continuación les voy a presentar tres posibles maneras de pensar un mapa de público o un mapa de actores. Es a ustedes a quien le corresponde escoger cuál es la manera más conveniente de definir mis públicos, dependiendo de mi tipo de negocio, dependiendo de mi alcance, dependiendo del análisis que yo haga, dependiendo de los objetivos comunicacionales que yo tenga, que yo pueda tener a priori. Mi análisis de público puede guiarse, sea por una de estas matrices de análisis o por dos o incluso por tres. Yo recomiendo siempre al menos combinar dos formas de análisis de público. ¿Okay? Me parece que es la forma más completa de hacer una visión más holística, si se quiere, de los distintos públicos que vamos a tener. ¿Cuáles son estas tres maneras de analizar las audiencias? Se las presento muy brevemente. La primera manera es lo que se conoce como el mapa de stakeholder. La traducción de stakeholder más precisa podría ser cualquier grupo de interés. Es decir, el mapa de stakeholders es probablemente el mapa de audiencias más amplio que existe. O sea, cualquier persona que tenga de una manera u otra que ver con mi audiencia
va a un mapa de stakeholders. Es decir, en un mapa de stakeholders yo meto indiscriminadamente a mis clientes, a mi competencia, a las empresas ecologistas, por ejemplo, que puedan tener problemas con el tema de la potabilización de agua, a alcaldías y gobernaciones si están involucradas a Hidrocapital. Es decir, no hago discriminación alguna, sino que simplemente digo, me quiero dirigir a toda esta gente, ¿ok? A toda esta gente. Hago una lista, stakeholders. Entonces, en principio, ¿qué es stakeholder? Es cualquier actor al que le impacte el emprendimiento, producto o servicio, ¿ok? Y es cualquier persona con la que me interese comunicar. A mí me interesa comunicar, ojo, todavía no estoy planteando de qué manera me voy a comunicar. Simplemente estoy planteando la gente con la que me quiero comunicar. Yo me quiero comunicar con mi competencia, pero también me quiero comunicar con las personas que van a tomar el agua potabilizada por mí, pero también me quiero comunicar con Hidrocapital para que entienda que aquí puede tener un potencial aliado. ¿Okay? Porque estos actores lo que hacen es básicamente transformar los procesos de comunicación de tu emprendimiento. ¿En qué sentido? Yo me dirijo, por ejemplo, a la competencia, le planteo un mensaje y a partir de ese mensaje, obviamente, la competencia reacciona. Recuerden que desde el punto de vista comunicacional, la comunicación que nos interesa es la comunicación que hace que mi audiencia haga algo. ¿Okay? Se haga algo, en el caso de los clientes, por ejemplo, de los consumidores, es que compre mi producto, es decir, que compre, que consuma mi producto. Bien, pero también, por ejemplo, si tengo audiencias, por ejemplo, si como audiencia tengo la competencia, yo le comunico a la competencia, si me permiten lo coloquial, como para mostrar las garras. Epa, estoy aquí, préstame atención, tienes que tenerme cuidado. Dependiendo de la reacción que yo perciba de la audiencia, mi comunicación habrá sido exitosa o no. Entonces, siempre los actores a los que yo me dirijo, mis stakeholders, transforman los procesos de comunicación. Es decir, lo que yo les comunico les sirve a ellos para algo. Por ello, es importantísimo que no solo me dedique a comunicar, es decir, mandar un mensaje, mandar un contenido, publicar, es solo una parte del asunto. La otra parte del asunto es escucharlos, ¿okay? Es dar respuestas. ¿Okay? Por esta razón es que la idea de stakeholders la tengo que combinar, o lo ideal es combinarla con la próxima forma de analizar audiencias que les voy a explicar. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque a partir de esto puedo, por ejemplo, transformar competidores en colaboradores. ¿Okay? Puedo transformar clientes escépticos o potenciales clientes en clientes efectivos. Eso lo vamos a ver más adelante con la próxima tabla que les voy a presentar. En principio, quedémonos con stakeholders, ¿okay? Directos e indirectos. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Pueden ser clientes, distribuidores, comunidades y vecinos, medios, grupos de presión, en fin. Bien. Bueno, yo aquí les pregunto, ¿quiénes son sus stakeholders? ¿Quiénes son los actores que impactan de una manera u otra en emprendimiento? Ya yo les di algunas pistas, hice un poquito de trampa, les puse la tarea fácil, pero díganme ustedes, ¿quiénes creen ustedes que pueden ser sus stakeholders? Que pueden ser sus grupos de interés? Quiero escuchar a alguien o quiero leer a alguien en el chat. Tomen el micrófono si quieren o escriban. Buenos días, profe. Sí, buenos días. ¿Quién es? ¿América? Jaycee Bermúdez. Jaycee. ¿Qué tal, Jaycee? Un gusto. Cuéntame, te escucho. Los stakeholders son, por lo que entendí, proveedores, Bien. los agentes gubernamentales, como en este caso el Ministerio de Sanidad, Por ejemplo, muy bien. por ejemplo, el laboratorio que hace las pruebas. Excelente, muy bien. Sí. La competencia, en este caso, serían los llenaderos de agua que están en la misma comunidad. Por ejemplo, los llenaderos de agua, exacto. Muy bien. Fíjate, América aquí hace una acotación. Restaurantes y licorerías. No es descartable, América, fíjate. Por eso es que quizás este mapa es el mapa más el mapa más amplio. Ya le doy la palabra a Ixia para que participe. Quizás por esto es el stakeholders tiene a la vez la ventaja y la debilidad de lo amplio que es, ¿no? Es decir, es tan amplio que llega un punto en que yo digo, cualquiera básicamente puede tener que ver con mi emprendimiento si tengo una necesidad comunicacional con respecto a ellos. Pero lo que planteas, por ejemplo, de restaurantes y licorerías, sí. ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no pensar en restaurantes y licorerías que requieren servicio de agua continua? Por ejemplo, que requieren servicio de agua potable permanente, por ejemplo, no es descartable. Ixia iba a comentar algo. Te escucho, Ixia.
No, solo quería pedirles que estuvieran muy pendientes de sus micrófonos para que luego de intervenir los apaguen y no tengamos ruido. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Isa. Muchas gracias por la acotación. Sí, vamos a hacer el silencio. A veces, si yo me doy cuenta, los coloco en silencio yo mismo, pero por si no, por favor, vamos a mantener eso. Belkis no escucha ni ve nada. Belkis, yo me imagino que debe ser un problema de tu conexión, porque los demás sí me escuchan y me ven, ¿correcto? Vamos a levantar la manito si me escuchan y me ven, por favor. ¿Sí? ¿Sí me escuchan y me ven? Perfecto, gracias, Rubén. América entiendo que también, Ixia creo que también, Jaycee también me escucha y me ve, Lenny me escucha y me ve. Bien, muchas gracias. Gracias por los aplausos. Belkis, debe ser un problema entonces de repente con tu internet. Quizás trata de salirte de la sala y vuelve a entrar. Estamos conversando de las distintas maneras de mapear las audiencias a las que voy a dirigir mis mensajes, a las que voy a dirigir mi comunicación. Ok, puede ser que tenga un problema de audio desactivado, es verdad. Gracias, América. Bueno, continúo entonces. Les decía que quizás una de las desventajas de este mapa de stakeholders, y lo demostramos con el planteamiento de América, de si podíamos incluir a restaurantes y licorerías, era que el mapa de stakeholders a veces trata de abarcar mucho y no logra un poco restringir o clasificar, ¿okay? Porque también es cierto que si bien tengo muchos grupos de interés diversos, no a todos esos grupos de interés voy a dirigirles el mismo tipo de mensaje, el mismo tipo de contenido. Mi mensaje y mi contenido va a variar de acuerdo con el grupo. ¿Okay? No voy a hablarle por igual a un cliente que a un competidor, por ejemplo. No le voy a hablar por igual a los laboratorios encargados de hacer las pruebas a cómo le voy a hablar a las personas que van a consumir el agua. Entonces, en ese sentido, a veces el mapa stakeholders abarca demasiado y como dice el refrán popular, el que mucho abarca poco aprieta. Por ello, existe otra manera de mapear mis audiencias, ¿okay? Que me permite además segmentarlas, que me permite organizarlas. Es lo que se conoce como el mapa de actores influyentes, que le planteo aquí. Básicamente, el mapa de actores influyentes me dice, tengo 3 tipos de audiencia en general. No me importa si son los proveedores, si son los científicos, si son los biólogos, si es el Ministerio de Sanidad, no me importa quién sea. Lo que me importa es que cualquiera de estas personas la puedo clasificar en amigable, agnóstico u hostil. ¿Okay? Un actor amigo, estas clasificaciones yo creo que son bastante empíricas, bastante fáciles de entender, ¿no? Bastante straightforward, como diríamos en inglés. Básicamente, un actor amigable es aquel actor que se puede transformar en un aliado, en un seguidor, en un fanático. Es decir, es aquel que está de acuerdo con mi emprendimiento. Por ejemplo, bueno, no, los ejemplos se los voy a dejar a ustedes para que ustedes también participen. Entonces, el amigable es aquel que está de mi lado, evidentemente. El agnóstico es aquel que es indeciso, ¿no? Es aquel que no está muy seguro acerca de si consumir o no mi producto, si consumir o no mi servicio. Y obviamente los actores hostiles son aquellos actores que van a buscar la manera de impedir, ¿okay? De frenar, que se van a oponer, que se van a molestar, que no están de acuerdo. ¿Bien? Y que eventualmente, dependiendo de los niveles, podrían crear contenidos o podrían crear acciones negativas, no solo en el ámbito comunicacional, en contra de mi producto o servicio. Este mapa quizás es un punto medio que si lo combino con el de stakeholders, me da una herramienta muy poderosa de análisis de audiencia. Quiero darles 2 minutos únicamente, ¿sí? Belki me imagino que sigue sin escucharnos. Les decía, quiero darles 2 minutos únicamente para que revisen la definición de cada uno de este tipo de aliados, de ejemplo, perdón, de audiencias amigables, agnósticas y hostiles, y piensen en su emprendimiento un ejemplo de audiencia hostil, un ejemplo de audiencia amigable y un ejemplo de audiencia agnóstica. ¿Ok? Voy a darles 2 minutos para que lo piensen. Voy a apagar el micrófono un segundo para darles chance de pensar.
Bien, Belkis dice que no entiende. Belkis, no sé qué es lo que puede estar ocurriendo en tu caso. ¿Tú tienes verificado el audio y el video? Ok, vamos a trabajar aquí a dos tiempos. Mientras trato de resolver el problema de Belkis, vamos a leer algunos comentarios. América, por ejemplo, plantea, restaurantes y licorerías pueden ser amigables. América, depende, ¿no? Obviamente, depende. Si hay gente que va a comprar tu emprendimiento, sí, pero si hay gente que no está de acuerdo. Agnósticos, los que todavía no confían en que el agua sea limpia. Ajá, pero América, esa sería la definición en general, pero quiero ver en específico, es decir, un tipo de público que pueda considerar agnóstico. Ya escuchas, perfecto, Belkis, qué bueno. Sí, ya está listo, Ixia, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, las personas de la recarga podrían ser agnósticos. Sí, podría ser. Algunos clientes X, sí, normalmente los clientes, los consumidores pueden entrar en cualquiera de estas categorías, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro tipo de público? ¿Algún otro tipo de público? ¿Alguien que quiera comentar? ¿No? Tan tímidos hoy. Bueno, de todas maneras van a tener que hacer esto como tarea, así que no se preocupen. Hostiles, América. La competencia que tenga otra empresa de agua y quiera desacreditar totalmente. ¿Okay? Ni siquiera desacreditar. En principio, yo tengo a la competencia como un agente hostil. Ojo, la idea de hostilidad no es alguien que va a llegar a tu emprendimiento y le va a prender fuego a tu planta, o no necesariamente. Puede haber alguien así. Pero en general, la competencia, por ejemplo, el mero hecho de yo ser competencia, de tú ser un producto que compites contra el mío, te convierte a ti en un agente hostil respecto a mí, obviamente. Sí, no, te vas a poner el día, no te preocupes, Belkis, no hay ningún problema, esto es fácilmente adaptable. De todas maneras, recuerdo que en la plataforma vas a conseguir la presentación. Bien, pero entonces, en resumen, los actores pueden ser agnósticos, pueden ser hostiles y pueden ser amigables. América planteó varios ejemplos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí les voy a dejar una tablita, la pueden consultar más adelante para ver sus clientes en qué, o sus audiencias en qué parte encajan. Y aquí tenemos tipos de actores, si quieren hacer un análisis aún más profundo de tipo de actores amigables, hostiles y agnósticos, tienen esta manera de clasificarlos como primarios o secundarios, de acuerdo con la relación más o menos directa que tengan con el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un actor amigable primario. Actor amigable primario es, por ejemplo, un fan, un influencer, un cliente satisfecho, en el caso de ustedes, una comunidad beneficiada. ¿Ok? Bueno, aquí las voy a dejar, no voy a profundizar mucho porque lo pueden ver en profundidad. ¿Cuál es normalmente el reto? El reto es tratar de hacer pasar a nuestros clientes desde acá, desde los agnósticos, hasta los amigables. Es decir, mis audiencias, por ejemplo, si tengo un grupo o tengo una parte de la comunidad que no confía en los beneficios del agua que yo purifico, tengo que buscar la manera de convertirlo en amigable. Y mis acciones comunicacionales tienen que ir en este sentido. Igual ocurre con el caso de los hostiles, ¿no? Y el caso de los amigables, evidentemente, el objetivo que tengo es el de fidelizar. ¿Ok? Entonces, este es el segundo tipo de mapa de actores que tenemos para hacer análisis de audiencia. Entonces, ya hemos trabajado análisis de audiencia por stakeholders y análisis de audiencia por tipo de actores. Vamos a ver un último análisis de audiencia, que es quizás el más complejo de hacer. Dependiendo del nivel de la empresa, no toda empresa está en capacidad de hacerlo porque implica estudios de campo, implica análisis, pero siempre es bueno saberlo, siempre es bueno tenerlo. Incluso yo puedo hacer estimaciones de este tipo de mapas, ¿ok? No tengo necesariamente que utilizar data estricta, sino más o menos de una manera empírica, ¿ok? Puedo construir lo que se conoce como un mapa de empatía. ¿Okay? El mapa de empatía no importa tanto los tipos de audiencia, sino que importa más quién es esa audiencia en tanto que individuo. ¿Okay? Es decir, cuáles son los intereses de esa audiencia, los intereses, las preocupaciones, cuál es la visión de mundo que tiene esa audiencia. ¿Okay? Esa sería la idea de un mapa de empatía. Entonces, ¿qué cosas me pregunto yo cuando hago un mapa de empatía de mi audiencia? Por ejemplo, mi público objetivo, mi cliente, por ejemplo, ¿qué piensa y siente? ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué lo motiva? ¿Okay? ¿Por qué se despierta cada mañana? ¿Sí? A partir de estos análisis de empatía, por ejemplo,
se crean los ejemplos de publicidad, los anuncios publicitarios, parten mucho de estas ideas de empatía. Es decir, por ejemplo, mi cliente es una persona aventurera, entonces en mi mapa, eso lo refleja mi mapa de empatía, en mi estrategia publicitaria tengo que incluir la idea de aventura, la idea de riesgo, ¿ok? Si mi cliente más bien es una persona que está en un rango de edad determinado, que más bien quiere estabilidad, quiere tranquilidad, quiere control, pues que eso lo refleja mi mapa de empatía, mi publicidad tiene que reflejar eso, tiene que reflejar confort, tiene que reflejar estatus. Entonces, hay una relación directa entre mi mapa de empatía y, y la estrategia comunicacional que yo vaya a llevar. Entonces, como les digo, para resumir el tema de los mapas de audiencia, tengo 3 maneras de clasificar a mis audiencias. Puedo clasificar a mis audiencias solamente en general como stakeholders, sin importar, sin clasificarlos. Puedo hacer un mapa de actores de mi audiencia, dependiendo de si son amigables, escépticos o agnósticos u hostiles, o puedo pensar mi audiencia desde la empatía, desde lo que los motiva, desde lo que los mueve, desde lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, lo que sienten, qué escuchan en radio, qué ven en televisión, qué medios consumen, ¿ok? Cualquiera de las 3 que ustedes apliquen va a ser válida, ¿sí? Mientras más en profundidad lo apliquen, si aplican las 3, tanto mejor. Si no, yo siempre recomiendo al menos hacer una combinación de 2, ¿ok? Si me preguntan a mí, yo normalmente suelo combinar los mapas de stakeholders con el mapa de actores. Es decir, hago toda una lista de stakeholders y clasifico. Ok, este stakeholder sería hostil, sería amigable o sería agnóstico. ¿Okay? Y así voy, de manera de tener una visión un poco más completa. Queda de ustedes decidir cuál es el que más le conviene a su empresa o cuál es el que ustedes quieren invertir tiempo y recursos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Estamos de acuerdo con mapas de audiencia? ¿Hay alguna duda, algún comentario sobre mapas de audiencia? No, todo bien, perfecto, Rubén, muchísimas gracias. Ok, continuemos entonces, ya una vez que tengo definido a quién voy a hablarle, tengo definido también cuáles son mis objetivos comunicacionales, tengo objetivo lo básico de mis pilares de contenido, puedo hacer lo que se conoce como el brief. El brief básicamente es el plan de comunicación. Es decir, mis objetivos son tales, mi identidad es tal, mi audiencia es tal. Para este objetivo y esta audiencia yo tengo que pensar una estrategia comunicacional. ¿Ok? Una estrategia comunicacional que sea efectiva. ¿Ok? La estrategia comunicacional efectiva tiene estos 3 elementos. Por un lado, la redacción persuasiva, es decir, una redacción para convencer. Por el otro lado, tengo lo que se conoce como el call to action, el llamado a la acción directa. Recuerden que la comunicación en estos ámbitos, este tipo de comunicación, lo que busca es que mi cliente haga algo. ¿Okay? Yo tengo que exhortarlo a que haga algo. Y actualmente, sobre todo por el tema de las redes, tengo tengo un elemento que es el llamado a la interacción social. Ahorita no solamente importa hacer que mi cliente haga algo y redactar persuasivamente, sino también me interesa que mi cliente cree comunidad o que mi audiencia cree comunidad. ¿Okay? Para lograr este plan de comunicación efectiva es que utilizamos lo que se conoce como marketing. La palabra marketing es utilizada para hablar de 1000 cosas a la vez. ¿Okay? No siempre marketing significa lo mismo, maneras de entender el marketing. ¿Okay? Tengo un video aquí, un video de 4 minutos, pero bueno, siento que estamos un poquito sobre tiempo. No, sí, les voy a poner el video, si me permiten. Okay, voy a compartir un momentico el video de 4 minutos. Lo van a ver solamente como para que tengamos unas reflexiones básicas de qué es el marketing y a partir de ahí vamos a trabajar qué es lo que nosotros vamos a extraer de esta idea, de esta disciplina del marketing. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a compartir mi video. Háganme saber si el video se ve. Si por casualidad tienen dificultades para ver el video, también comuníquenmelo. Y más bien dejamos la visualización del video para que ustedes lo hagan como una asignación adicional en la casa. Ok, vamos a hacer el intento de si el video corre. Ajá, permítanme. Ok, ya dejé de compartir aquí. Voy a compartir la pantalla de qué es el marketing. Ok. Háganme saber cómo está el tema del audio y el video. Estamos muy acostumbrados a hablar sobre marketing, pero en realidad, ¿sabes qué es?
el marketing son todas aquellas estrategias o acciones que ayudan a las empresas a conseguir sus objetivos, a incrementar las ventas o a mejorar la percepción de marca. Hay un apunte que os querría hacer y es que mucha gente suele confundir qué es el marketing o qué es la publicidad, porque es cierto que tienen objetivos muy similares, pero para que lo entendáis muy llanamente, en realidad la publicidad es un tipo de acción o estrategia que se puede englobar dentro del marketing. O sea, el marketing en realidad es como un paraguas que engloba todas esas acciones que os he comentado que ayudan a conseguir los objetivos y entre esas acciones está la publicidad. Para que entiendas qué es el marketing, normalmente se suelen usar 4 palabras o términos para definir todo lo que engloba una buena estrategia de marketing. Normalmente estos términos se suelen abreviar en las 4 P's del marketing. La primera P es la de producto o servicio. Es el producto o servicio que hemos creado para cumplir las expectativas del cliente. Normalmente antes se solía hablar de los atributos o las características del producto o servicio, pero a día de hoy hemos de poner al usuario en el centro y hablar siempre de sus necesidades o motivaciones y de resolver aquellas necesidades que tenga. La segunda P es el punto de venta o distribución. Al final se trata de que la estrategia de distribución facilite al usuario acceder a nuestro producto o servicio. Eso sí, da igual si es a través de la venta online o de nuestras tiendas físicas. La tercera P es el precio. Cómo no, es muy importante definir muy bien qué precio queremos poner a ese producto o servicio dentro de la estrategia de marketing. El precio final siempre dependerá pues, de los objetivos de la empresa, del target o incluso del beneficio, del margen de beneficio que queramos obtener. Y la cuarta P es la promoción. Este punto es crucial dentro de la estrategia de marketing porque es cuando empiezas a dar a conocer tu producto o servicio entre los usuarios finales. Aquí es cuando realmente la publicidad cobra importancia con todas las acciones que lanzarás para dar a conocer pues, entre el target final ese producto o servicio que has concebido. Eso sí, recomiendo que no nos centremos solo en lo que son los beneficios o las atribuciones del producto o del servicio, porque a día de hoy el usuario está muy cansado de este tipo de mensajes. Es importante que nos centremos más en entender al usuario, sus necesidades o motivaciones y en hablarles sobre cómo podemos solucionarle su problemática a través de nuestro producto o servicio, dándole siempre ese punto de valor. Pero, ¿qué tienes que hacer ahora con tu marketing? Pues muy sencillo, tienes que definir el plan de marketing, porque sin él no conseguirás llevar adelante los objetivos que te has marcado con tu empresa, con tu marca. En otro vídeo ya detallamos muy en profundidad cuáles son los 5 puntos de un buen plan de marketing, pero os los voy a resumir. Primero es el análisis de la situación real. El segundo punto es el análisis de la competencia. El tercero es los objetivos. El cuarto, las acciones o las estrategias de marketing que llevaremos a cabo. Y el quinto es cuando ya has puesto en marcha esas acciones de marketing, el ir mirando día a día las métricas y las que vayan mal, ir optimizándolas. Eso sí, tener muy presente que en el entorno online es muy importante día a día ir mirando esas métricas. Y hasta aquí este vídeo. Espero que hayas entendido mejor qué es el marketing y si te ha gustado ya sabes, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y no te olvides de dejarnos algún tipo de comentario para explicarnos si has entendido qué es el marketing y qué tipo de marketing te gusta más. Bien, disculpen. Ajá. Ok, en este video la idea es básicamente familiarizarlos de manera general con lo que es el marketing y los diferentes tipos de marketing con los que y los elementos de marketing que vamos a trabajar. Evidentemente, al no ser nosotros especialistas de marketing, nuestra idea no es, bueno, conocer todos los elementos de marketing. Estamos en un proyecto en el que, bueno, al ser un proyecto pequeño, los proyectos pequeños siempre requieren
reducir presupuestos, reducir la utilización optimizar la utilización de recursos. Por ello, quizás aplicar todo lo que es el marketing, pensar en un plan de marketing completo es un poco más complejo, pero sí podemos extraer de aquí algunas lecciones que son las que vamos a ver más adelante. Coloqué en el chat por si alguien quiere volver a ver después el video, para la gente que no pudo verlo como Belkis, coloqué en el chat el enlace para el video para que lo puedan ver. Entonces, de estas nociones de marketing, ¿con qué nos vamos a quedar? Por un lado, ¿vamos a trabajar con marketing digital o vamos a trabajar con marketing tradicional? ¿Okay? En principio, la diferencia es que las estrategias del marketing digital están orientadas a la promoción de marca en Internet, ¿okay? O están dirigidas en general a la promoción de marketing, a la promoción de la marca en utilizando tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué digo específicamente tecnología de información y comunicación? Porque, por ejemplo, forma parte del marketing digital también las estrategias que yo haga para WhatsApp, por ponerles un ejemplo, ¿okay? De lo que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cuáles son las ventajas del marketing digital y por qué en un principio nos vamos a dirigir sobre todo al tema del marketing digital? Que el marketing digital es en buena medida gratuito. Es decir, si bien uno puede optimizar, por ejemplo, a través de Facebook Ads o a través de los ads de Instagram, en fin, puedo optimizar mi publicidad y para eso necesito pagar. En principio hay muchísimas herramientas que son gratuitas tanto para la producción de contenidos como para la difusión de contenidos, empezando por las mismas redes sociales, lo que nos ahorra muchísimo costo. En cuanto al marketing digital, en principio existen varios tipos de contenido. La mayor parte de esta presentación va a estar centrada en el que yo considero que es el más útil para su tipo de proyecto. Si más adelante quieren que conversemos sobre algún otro tipo de marketing o alguna variación, pues estoy completamente abierto. Escuché un ruido del Jitsi que no sé qué es lo que significa, no sé si es que alguien más entró, pero bueno, si hay alguna novedad, háganmela saber, por favor. Les decía entonces, me interesa sobre todo que trabajemos esta modalidad de marketing digital del que les voy a hablar a continuación, porque es una modalidad muy flexible que tiene muchas aplicaciones, ¿ok? Y es lo que se conoce como el marketing de contenidos. Básicamente, la idea del marketing de contenidos es, la idea del marketing de contenidos, básicamente, disculpen, lo que pasa es que no estoy seguro si me están viendo, porque estoy oyendo como que un sonido de Jitsi que entra y sale. Por favor, confirmen si me están viendo y me disculpan la molestia. Confírmenme si me están viendo y me están oyendo, si me ven y me oyen también. ¿Han oído mi explicación sobre marketing de contenido? Llegaron hasta marketing de contenido. Sí, perfecto. Ok, ningún problema entonces. Por favor, si hay algún problema de comunicación, háganmelo saber de inmediato para no quedarme hablando sin saber si me están escuchando. Ok, les decía entonces que dentro del marketing digital, una de las maneras más versátiles de trabajar es lo que se conoce como el marketing de contenidos. Marketing de contenidos podría decirse de cierta manera que es el corazón o el espíritu o lo más básico del marketing en general, porque a la larga cuando yo hago marketing, cuando yo hago comunicación, lo que hago es crear mensajes, ¿no? Entonces, bueno, el marketing de contenidos se centra en eso, en ofrecer mensajes relevantes, mensajes valiosos para mi audiencia. Recuerden que estamos trascendiendo el concepto de cliente y yendo al concepto de audiencia. Y el objetivo del marketing de contenidos es, a través de los mensajes, enganchar a mis audiencias a lo largo de su jornada de compra, es decir, a enganchar a mi audiencia que se interese por mi servicio y generar una percepción positiva de la marca. ¿Okay? El marketing de contenidos busca apuntar a que la marca sea percibida positivamente, bien sea por los clientes, obviamente, que lo van a consumir, pero también, por ejemplo, por hostiles o las audiencias un poco más agnósticas. ¿Okay? La idea del marketing de contenidos es difundir los pilares de la marca, es decir, difundir la misión y la visión, difundir eso que nos diferencia, ¿ok? La forma que tengo de divulgarlo son múltiples. Yo puedo divulgar contenidos a través de blogs, a través de redes sociales, a través de correos, ebooks, a través de infografías, webinars, podcasts. Hay cientos, ¿ok? Hay muchísimos. ¿En qué tengo que tener cuidado? ¿Cuál es la clave? Básicamente tengo que preguntarme en cuál red social será difundido, en qué condiciones. Es decir, va a ser un ebook, va a ser un podcast, va a ser un post de Instagram, va a ser un post de Facebook, va a ser un tweet, ¿ok?
es atractivo, es accesible, difunde algún pilar de mi marca, ¿ok? Conecta con la comunidad y la pregunta clave si tiene valor. Estos dos elementos son claves. Por un lado, conecta con la comunidad, por el otro lado, tiene valor, ¿ok? La idea de tener valor quiere decir, estoy transmitiendo algo que quiero que se quede en la cabeza de mi audiencia. ¿Cuál es el dato que deseo que el usuario recuerde? ¿Qué es lo que quiero que mi audiencia recuerde? Quiero que mi audiencia recuerde, por ejemplo, cuántos botellones de agua puedo purificar al día. Quiero que mi audiencia recuerde cuál es el procedimiento para purificar el agua. Quiero que mi audiencia recuerde los problemas de potabilización de agua que hay como una forma indirecta de que se me acerquen a mí. Es decir, ¿qué es lo que quiero que mi audiencia recuerde? Ese es el elemento de valor, ¿okay? Y por el otro lado, la idea de conectar con la comunidad es clave y está asociado al formato. Es decir, no es simplemente que yo me despierto hoy en la mañana y digo, oye, vale, tengo ganas de publicar un tweet sobre mi marca, pero no tengo ningún cliente en Twitter, ¿okay? Porque eso puede pasar. O que yo digo, oye, vale, puedo lanzar un podcast genial sobre mi marca, pero mi audiencia no le gusta utilizar audífonos y no le gusta escuchar audios por teléfono, entonces no le funciona el podcast, ¿okay? O, caray, necesito mandar mensajes por WhatsApp, pero estoy con una audiencia de viejitos que no maneja WhatsApp. Es decir, yo no puedo tomar esas decisiones arbitrariamente. Y esa es la idea de conectar con la comunidad. Conectar con la comunidad es, antes de preguntarme por cuál plataforma voy a comunicarlo, tengo que preguntarme cuál es la plataforma o cuál es el sitio en el ámbito comunicacional en el que consigo a mi audiencia. Repito, esto, si ustedes no entienden nada de la presentación, no recuerdan nada de la presentación, pero recuerdan este elemento, la presentación fue un éxito. El elemento que quiero que recuerden es el siguiente, 2 puntos. Si quieren, pueden tomar nota. Yo tengo que ir a donde está mi audiencia. Es decir, si mi audiencia está en Twitter, tengo que pensar mensajes para Twitter. Si mi audiencia está en correo electrónico, porque solamente utiliza correo electrónico, tengo que ir al correo electrónico. Si mi audiencia está únicamente vía WhatsApp, tengo que ir a WhatsApp. Si mi audiencia joven está en Instagram, tengo que ir en Instagram, ¿ok? Tengo que focalizar mis esfuerzos, sobre todo en un momento como el actual y en una circunstancia como esta de un emprendimiento que requiere eficacia de recursos. De nada vale, y esta es una de las críticas que yo siempre hago cuando hago consultoría de comunicaciones, porque muchas veces las empresas quieren estar en 18 redes sociales, quieren estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Pinterest, en YouTube y quieren lanzar un ebook y un podcast y una nota de prensa y un newsletter. ¿Okay? Son 10 canales y probablemente el público que tienen nada más está en Instagram. Entonces, ¿por qué en vez de divulgar recursos en 10 redes o en 10 plataformas no los concentro en uno solo y ahí enfilo todas mis baterías? ¿Okay? Entonces, vuelvo una vez más. Como generador de contenido, como generador de mensajes, tengo que ir a donde está mi audiencia. Ese es el elemento clave. ¿Bien? Más adelante, si quieren, podemos profundizar en eso. Les decía entonces que deseo que mi usuario recuerde un solo dato. ¿Okay? Y ese dato tiene que ser el mensaje clave. Cuando trabajemos la idea de pitch de negocios, vamos a profundizar un poco en lo que son los mensajes clave. ¿Bien? Para pensar en escritura de contenidos, no hay una sola regla, porque bueno, depende del contenido. No es el mismo contenido en Twitter, que en Instagram, que en Facebook, que en un correo. Pero en principio puedo pensar mis contenidos de manera general de esta manera, ¿ok? Y después de esto lo voy adaptando, lo voy recortando y voy extrayendo lo que me interesa, ¿ok? Cuando voy a redactar un contenido, pienso primero un título, ¿okay? Un título que escribo en presente, con sentido propio, que tiene impacto. Después tengo que pensar en un cuerpo, tengo que pensar en una redacción persuasiva, pensar en, como les digo, en los datos, ¿okay? En qué es lo que quiero que mi audiencia recuerde. Tengo que hacer entender lo que mi comunidad desea escuchar. Hay un factor clave que utilizamos muchísimo en periodismo, pero que en el resto de la comunicación es también muy útil, que se conoce como las W. Las W es básicamente qué, quién, cuándo y dónde. Tengo que analizar específicamente, tengo que pensar en esos elementos clave. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿A quién lo quiero comunicar?
Después del título y el cuerpo de contenido, tengo que tomar en cuenta lo que se conoce como el call to action. El call to action es básicamente una forma que yo tengo de invitar a la gente a hacer algo. Es decir, al final de mi mensaje, al final de mi contenido, tengo que hacer que mi gente quiera hacer algo. Algunos ejemplos. Compra aquí, comparte, haz clic, inscríbete, síguenos. Ven a nuestra planta potabilizadora y potabiliza tu agua. Trae tu botellón y te damos un botellón gratis. Cualquier mensaje que implique que mi audiencia haga algo es lo que se conoce como un call to action, es un elemento clave para hacer comunicación efectiva. ¿Ven? Algunas otras reglas son, por un lado, utilizar emojis, sobre todo en las redes sociales como Instagram, que es quizás una de las más visuales. Tomar en cuenta la regla de los 30 segundos. Una regla, más que una regla, es un descubrimiento que hizo la Asociación Americana de Psicología, la APA, según la cual las audiencias nunca están más de 30 segundos leyendo un contenido, sea cual sea. Es decir, tengo que pensar cuánto puedo escribir en 30 segundos, cuánto puedo transmitir en 30 segundos y que en esos 30 segundos esté mi mensaje clave. Y por último, un elemento esencial, al final de mi post, al final de mi contenido, siempre tiene que estar la forma de contactarme. Esta forma de contactarme puede ser mis redes sociales, puede ser mi página web, puede ser mi número de teléfono, depende, como les digo, una vez más, vuelvo a mi mantra inicial, tengo que ir a donde está mi audiencia. Si mi audiencia solamente está por mensajito de texto, lo más útil es que yo a mi audiencia le dé mi número de teléfono o un número de teléfono corporativo a donde puedan mandar SMS. Entonces, lo que importa es que al final de mi post, al final de mi contenido, siempre tengo que buscar la manera de hacer que la gente me contacte. ¿Por qué? Porque además este hacer que la gente me contacte es lo que establece la comunicación de la que les hablé al principio. Bien, al principio les hablé de que no solo importa transmitir mensaje, sino que sobre todo importa recibir la retroalimentación de las audiencias. Por último, esta es otra regla de oro del storytelling, del copywriting, de todas estas disciplinas que tienen que ver con las audiencias. El contenido tiene que generar una emoción o un sentido de urgencia. Es decir, mi usuario tiene que pensar que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer ya. ¿Okay? Hay muchas estrategias para hacerlo, pero básicamente es eso. Algunos ejemplos rápidamente, voy a verlo muy rápido, de qué puedo compartir en redes sociales. Puedo compartir, por ejemplo, no solamente mensajes técnicos de la potabilización del agua, se produce cuando, etcétera, 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 etcétera. Puedo compartir, por ejemplo, citas célebres, puedo compartir modos de uso, puedo compartir beneficios de mi uso, puedo pensar en post o en contenidos para prestar atención personalizada. Por ejemplo, si tienes algún problema o si has tenido algún problema con nuestra potabilización, por favor, contáctanos. Eso podría ser un ejemplo de post. ¿Okay? Puedo convertir mis dudas o las preguntas de los usuarios en post, en entradas. En general, crear contenido de valor. Bien, aquí hay una manera. Esto no es un taller de redes sociales, por lo que no lo voy a profundizar, pero básicamente siempre recomiendo, así sea algo muy artesanal, que cuando piensen en su estrategia comunicacional, piensen en grillas. Es decir, una grilla es básicamente una tablita, puede ser una tablita de Excel, puede ser una tablita de Word, puede ser un documento de Word donde pongo simplemente la fecha y la red y decir cuál es el contenido que voy a incluir. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un contenido de una red social X, un día publico un video, otro día hago un repost de algo, otro día hago un video en IGTV, otro día hago una foto. Fíjense cómo cada contenido comunicacional es diferente. La regla de qué contenidos publicar obedece mucho a la misma idea de dónde está mi audiencia. Así como yo me pregunto dónde está mi audiencia, también me tengo que preguntar qué es lo que mi audiencia necesita escuchar, qué es lo que mi audiencia necesita leer y en función de eso crear mis contenidos. Bien. Para el diseño tampoco voy a profundizar porque, bueno, hay cientos de herramientas. Para quienes de ustedes sean más avesados, pueden utilizar Photoshop, pero si no, bueno, herramientas como Trello o Canvas nos permiten crear cosas bastante profesionales a partir de plantillas predeterminadas. Este logo es el logo de InShot, en el caso de que quieran utilizar video, es un editor de video bastante útil que podemos utilizar en nuestros mismos teléfonos. Puedo, por ejemplo, crear un video del proceso de potabilización y cargarlo. Puede funcionar. Retomando la idea de los distintos canales o las distintas vías para comunicarme con mi audiencia, tengo WhatsApp, existe también Telegram. Telegram es básicamente como WhatsApp, pero quizás tiene un poco más de acceso
por ejemplo, a grupos, puedo crear grupos de Telegram con más gente. Tengo los newsletters, sobre todo para las personas quizás un poco de más edad, personas mayores, que no sean tan de redes sociales. Generalmente un boletín, lo que se conoce como un boletín informativo, donde yo hable de mis novedades, ¿okay? Lo mandé por correo electrónico, puede funcionar. Existen los videos, existen las galerías de fotos, ¿sí? Existen los formatos y existen las plataformas. Por ejemplo, un video lo puedo difundir por WhatsApp o por Telegram. Lo puedo colocar también en una newsletter, igual una galería de fotos, o la puedo montar, la puedo enviar por Instagram. Tengo los audios, tengo podcasts, es decir, como dice el lugar común, si me permiten, el cielo es el límite. Es decir, el límite, más incluso que el cielo, es su propia audiencia. Es decir, de nuevo, voy a donde está mi audiencia, emito mensajes que mi audiencia pueda procesar. Por ejemplo, si me estoy dirigiendo a jóvenes entre 18, 19, 20 años, no tiene ningún sentido que les escriba un boletín informativo de 600 palabras porque no lo van a leer. Por el contrario, si me estoy dirigiendo a públicos de 40, 50 años, a personas mayores con poco acceso a la tecnología, no tiene el más mínimo sentido que haga un video en TikTok, por ejemplo, que está muy de moda, ¿no? Porque no son los sitios donde está mi audiencia. Bien, por tercera, cuarta vez, repito, voy a donde está mi audiencia, en términos de contenido y en términos de plataforma. ¿Sí? Algunas ideas para aprovechar WhatsApp, también sirve para Telegram. Bien, por ejemplo, si tenemos unas cuentas en Instagram con contenidos de Instagram, esos contenidos de Instagram los puedo divulgar en nuestro grupo WhatsApp, lo puedo divulgar en nuestro grupo de Telegram. Puedo crear listas de difusión, aquí yo sí soy muy prudente, yo recomiendo solo crear listas de difusión con gente que expresamente ha manifestado el interés en pertenecer a esa lista de difusión. No hay nada más fastidioso que estar en 45 grupos de WhatsApp distintos y no prestarle atención a ninguno y que esos grupos te llenen el teléfono. A la larga uno le termina agarrando rabia y no solo no vas a consumir el producto, sino que vas a bloquear a la persona que te agregó. Entonces, si van a utilizar grupos de WhatsApp, por ejemplo, asegúrense de que la gente que está en ellos es gente que de verdad quiere recibir sus contenidos. Y bueno, el tema de la interconexión, compartir las redes sociales en los estados de WhatsApp, también a la inversa, en Instagram o en Twitter o en Facebook, puedo compartir mi contacto de WhatsApp. Es decir, tratar de crear como una sinergia entre todas las plataformas en las que yo estoy, que tienen que ser, de nuevo, donde está mi audiencia. Seguimos. Otras ideas para contenidos, ya no solamente de la escritura, sino de cómo acompañar la escritura, por ejemplo, con imágenes. Aquí hay algunas fórmulas de copywriting. Pienso en un título, incluyo una foto, incluyo dos elementos de texto, que puede ser el contenido del que les hablé más arriba, el call to action y el contacto. Estos son los elementos clave, o la receta mágica o el checklist que debo tener cuando voy a escribir un contenido, poco importa para qué red, ¿okay? Porque posteriormente la red a la que me vaya a dedicar lo puedo pulir. Por ejemplo, ya sé que si estoy trabajando en Twitter no es necesario el título, pero en Facebook el título podría ser útil. Y otra forma de recordarlo es lo que se conoce como las 4 U del copywriting, es decir, la creación de contenidos para redes o para publicidad tiene que tener estos 4 elementos. Tiene que ser urgente, único, útil y ultra específico. Es decir, ser específicamente planteado para mi audiencia, específicamente planteado para esa plataforma. No pensemos en un solo mensaje y el mismo mensaje lo replico. Puedo pensar el mismo mensaje clave y utilizarlo en distintas plataformas, pero para cada plataforma tengo que adaptarlo. ¿Bien? Ok, no sé si estamos claros hasta aquí, no sé si hay algún comentario, alguna duda. Ajá, Belkis, concuerdo con usted con respecto al WhatsApp. No uso sino Telegram, profesor. El funcionamiento es el mismo. Discúlpeme, Belkis, permíteme. El funcionamiento de WhatsApp y Telegram es más o menos igual. Y sí, absolutamente. No hay nada más indeseable que estar en un grupo de WhatsApp o de Telegram que no nos interesa. Pero eso tampoco nos tiene que hacer descartarlo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pueden hacer una base de datos de personas que van a consumir su agua, no sé, aquí pensando, y esas personas les pueden dar un número de teléfono, ustedes pueden crear un grupo de Telegram para esas personas lo van a hacer, ¿no? Eso es falta de conocimiento y manejar el teléfono. ¿A qué te refieres, América? Especifica un poquito. ¿Qué es lo que es falta de conocimiento? El tema de Telegram.
Ajá, nosotros no tenemos cultura de aprender por qué los mensajes no necesariamente recargan el teléfono, el de WhatsApp. Sí, es cierto. O sea, hay que... Sí, claro, pero uno como la persona que emite el mensaje no puede salir con, si me permiten, lo digo en el mejor tono, América, con la prepotencia de yo mando el mensaje y él se lo tiene que calar y lo tiene que leer, porque eso no va a pasar. ¿Ok? Eso no va a pasar porque el público lo que va a hacer es sí, porque es así. A veces nosotros como emisores de mensajes, y hablo en general, o sea, hablo en todo ámbito, nosotros decimos, no, bueno, tú tienes que adaptarte al mensaje que yo te estoy enviando. Y la regla de la comunicación es exactamente la contraria. Es decir, yo tengo que adaptarme a lo que el público quiere, a lo que el público necesita. Esa es la base de la publicidad. Y esa es la base en general del marketing en todos sus aspectos, ¿no? Telegram puedes acceder desde una PC sin colapsar tu teléfono, a WhatsApp también, Belkin. Es decir, las dos herramientas son útiles. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la tecnología, América. Este es objeto de otra discusión. Pero sí estoy de acuerdo en que, bueno, el tema de la alfabetización tecnológica es una deuda que todas las sociedades tienen. O sea, la gente también tiene que ver con un tema etario, ¿no? La gente tiene que ser capaz de, digamos, la gente tiene que ser capaz de saberse manejar tecnológicamente o tener quien lo ayude a manejarse tecnológicamente, ¿no? Pero esto es un poco complicado, ¿no? Al ser vendedor tengo que adaptarme al cliente, totalmente, José. ¿Okay? Y el adaptarse al cliente pasa por ahí. O sea, tengo que estar, lo que he planteado desde el principio, tengo que estar donde mi cliente está. Si mi cliente está en WhatsApp, voy a WhatsApp. Si mi cliente está en Telegram, voy a Telegram. Si mi cliente no está ni en WhatsApp ni en Telegram, no tiene ningún sentido que vaya a WhatsApp o Telegram. O sea, yo puedo tener la mejor estrategia. Oye, vale, acabo de descubrir un webinar que me dice cómo hacer los mejores anuncios para Instagram. Ajá, pero ninguno de mis usuarios o ninguna de mis audiencias está en Instagram. ¿Para qué quiero estar yo en Instagram? Ajá, no, amiga, es que debes configurar el WhatsApp para que no descargue las imágenes. Ok, aquí nos estamos yendo un poquito del tema. Vamos a volver al tema comunicacional. En síntesis, de nuevo, estoy donde está mi audiencia, no estoy donde no está mi audiencia. No gasto recursos en estar donde no está mi audiencia. Continuamos entonces. Les decía que la importancia del estar donde está mi audiencia y la importancia del contacto, es decir, de colocar mis datos de contacto, sea mis redes sociales, sea mi número de WhatsApp, si es el caso, un número corporativo. Por favor, traten de no poner sus números personales porque sus números personales después van a colapsar y no es plan. Pero el tener algún sitio donde la comunidad pueda contactarlos, sea el Twitter para responder, sea Instagram como red social, sea Facebook, sea un correo electrónico al que le puedan escribir, lo que sea, es importante para lograr lo que se conoce como los ciclos de participación. Es decir, yo tengo no solamente que leer, no solamente que escribir, perdón, tengo también que leer. Es decir, no solo tengo que producir contenido, sino que tengo que recibir mensajes positivos y mensajes negativos. Tengo que recibir por igual al cliente que me dice, oye, vale, desde que se resolvieron mis problemas estomacales, desde que potabilicé el agua con David Ludovic, plantas de potabilización, compañía anónima. Ya no tengo más problemas con el agua y el agua incluso sabe rico y todo. Tengo que escuchar desde eso hasta ustedes son unos tracaleros que me robaron mi dinero y me vendieron un botellón mucho más caro. Es decir, tengo que ser capaz de recibir todos esos mensajes porque a partir de esa recepción de mensajes yo puedo también responder. Es decir, por eso es que se llama ciclo de participación. El mensaje no es simplemente yo mando mensajes, tú recibes mensajes. Eso es lo que se conoce como el paradigma comunicacional que quedó derrotado en los años 40, 50 con la Primera Guerra Mundial. Hoy en día la comunicación es un constante. Yo te digo, tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo, tú me dices. Y tengo que estar dispuesto a eso. Y ese tú me dices tiene además que ser constantemente medido. Es decir, yo tengo que ver qué tan efectiva es mi estrategia de marketing a partir de lo que ellos me dicen, no de lo que yo digo. ¿Ok? Escuchar a la comunidad, leer a la comunidad. Leer a la comunidad no es solamente leer los mensajes, es también ver, por ejemplo, cómo aumenta o baja mi número de seguidores. Ver si hay una relación entre mi número de seguidores y la gente que va a buscar mi agua, ¿no? Y mis clientes. Por ejemplo, yo puedo tener una comunidad de 8,000 seguidores, pero si nada más tengo 10 clientes, hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de ese proceso de escucha. Bien, cuando la escucha la hacemos en redes sociales, podemos trabajar, por ejemplo, con motores de búsqueda, con hashtag, con encuestas, con personas clave. Bien. Otro elemento que tenemos que tomar claro, perdón, ya va, aquí América plantea algo. Perfecto, profesor. He notado que la gente ahora no contesta los WhatsApp.
¿Hay alguna forma de preguntar de forma bonita que conteste los mensajes? Por ejemplo, ¿alguna técnica que el cliente conteste? No, en realidad no existe, América. Si uno tuviera eso, podría patentarlo y me haría millonario. O sea, yo lo más que puedo hacer, más que hacer que el cliente te responda, esa es la idea del call to action, ¿no? Más la idea de hacer que el cliente responda, tengo que pensar un mensaje, es decir, más que decirle, oye, América, respóndeme, tengo que buscar qué tengo que hacer para que América me responda. ¿Ok? Por ejemplo, América, puedes ganarte 10 años más de vida, si me pregunta. Pregúntame cómo hacer para ganarte 10 años más de vida. Si yo te ofrezco 10 años más de vida, América, tú vas a responderme, ¿sí o no? Si tengo una buena vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, para tener 10 años más de vida, todo lo que tienes que hacer es tomar agua más purificada. ¿Ves? Es a lo que voy. Es decir, yo tengo que buscar la manera, exacto, tengo que buscar tal cual, tengo que buscar la manera, por eso, esa es la idea del call to action. El call to action es eso, es el llamado, el hacer que mi cliente, por eso también el copywriting habla de lo urgente. Tengo que hacer que mi cliente, tengo que hacer que mi audiencia se sienta en la necesidad de interactuar conmigo. Es decir, ¿qué me está ofreciendo este señor? O necesito ver qué es lo que él me puede dar. Yo tengo que hacer que mi audiencia se haga esa pregunta. Ese es el gran reto. Y para eso es importante saber primero qué es mi audiencia, tener claro qué es lo que estoy vendiendo y buscar la manera de hacer el match entre las dos cosas. Entre mi audiencia y lo que está vendiendo. ¿Vale? Muy buena pregunta, América. Muchas gracias. Ese es el tipo de interacción que necesito. Continuamos rápidamente por la idea del marketing de contenidos, porque el marketing de contenidos es la base, por ejemplo, de las redes sociales. Si bien no únicamente trabajo con redes sociales al hacer marketing de contenidos, porque les decía, el marketing de contenidos también puede apuntar a otro tipo de plataformas como los correos electrónicos, como WhatsApp. ¿Okay? Las redes sociales y el video marketing se alimentan del marketing de contenidos. Y aquí, bueno, vuelvo a las reglas. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Si los consumidores las usan, las marcas también deberían estar en ellas. Una vez más, la marca tiene que estar donde está el público. Es decir, si mi público está en Facebook, uso Facebook. Si no está en Facebook, no lo uso. ¿Okay? Por eso también les comentaba, ¿se acuerdan cuando les hablaba de los mapas de empatía? En los mapas de empatía yo puedo hacer, por ejemplo, ese tipo de preguntas. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza mi público? Puede ser que yo haga la encuesta y se lo pregunte, o puede ser que yo empíricamente lo sepa. Y por ejemplo, aquí en Venezuela, yo puedo decir que de repente el tema del TikTok, incluso en población joven, no es muy utilizado. Entonces no tiene mayor sentido utilizar TikTok en mi audiencia porque yo sé que mi audiencia no lo utiliza. Entonces yo como productor del contenido, es decir, yo como producto, como empresa, tengo que preguntarme en realidad dónde está mi audiencia y qué es lo que ella usa y dirigir hacia ella mi mensaje. ¿Sí? Bueno, y aquí hay un par de ideas en redes sociales, en YouTube, los lives de Facebook, las historias de Instagram. Los contenidos audiovisuales, fotos y videos, sobre todo los videos, tienen mucho poder de enganchar a consumidores, ¿ok? Siempre y cuando los consumidores estén ahí. Belkis, para hacer todo esto previamente hay que hacer un estudio del mercado tal cual se indicaba anteriormente. Identificación de clientes para aplicar la estrategia comunicacional. Exactamente, Belkis. Creo que todavía has tenido el problema de la conexión cuando yo había explicado esa parte. Entonces puedes volver a revisarlo si tienes alguna duda y cualquier cosa me escribes. En las primeras láminas presenté 3 maneras de analizar a mi audiencia. Puedo analizar a mi audiencia por grupos de interés o stakeholders. Puedo analizar mi audiencia en términos de hostil, amigable o agnóstico, o puedo analizar mi audiencia a partir de los mapas de empatía que me permiten determinar qué consumen. ¿Okay? Si yo combino, por ejemplo, 2 de esas técnicas de análisis de audiencia, puedo tener un panorama completo de dónde están y qué hacen y dirigirme hacia allá. Esa es la idea. Para eso te invito a que cuando termine la presentación descargues la diapositiva donde está toda esa parte del contenido y te puedas poner al día. Y cualquier cosa, muchachos, lo digo de una vez, lo voy a decir de nuevo al final, pero una vez lo digo, cualquier duda, al final hay un foro de preguntas y respuestas donde pueden hacer sus preguntas. Bien. Bien, aquí voy a saltar esta lámina rápidamente. Esto es simplemente qué hacer en las distintas redes sociales. Esta es una presentación un poco antigua, pero bueno, aquí tiene algunas cosas importantes. Pero pueden revisar también más en detalle más adelante, porque me interesa manejar también los otros marketing de performance para llegar al final dentro del tiempo, ¿sí? El marketing de performance es básicamente el marketing que se basa en números.
el marketing que se basa en números. Es decir, lo que importa en el marketing de performance es cuánta data manejo, cuánta data tengo, ¿no? La ejecución y evaluación de una campaña se basa en los datos. Datos vinculados con mi producto. ¿Bien? Cifras, números. Les pregunto, ¿qué tipo de números podrían ser conocidas en un proyecto de